Buenas tardes, me presento. Yo soy la aprendiz Mayerly Correa Jiménez, estudiante de la tecnología de coordinación de procesos logísticos, ficha 3336394. Hoy hablaremos de la comunicación como expresión humana, en la cual abordaremos la problemática del embarazo a temprana edad. Introducción a la comunicación como expresión humana. La comunicación es una expresión humana fundamental para expresar sentimientos, emociones e ideas, para construir relaciones, conexiones sociales. Se manifiesta a través de diversos códigos como el lenguaje verbal y no verbal, en el cual pues está lo que son los gestos, expresiones faciales e incluso imágenes y sonidos. Bueno, como les dije al inicio, pues decidí abordar la problemática del embarazo a temprana edad, ya que si analizamos un poco esto es algo que sucede demasiado en la vida cotidiana y muchas personas lo normalizan, más que todas las personas adultas. Bueno, en este caso, la maternidad temprana ocasiona mayor probabilidad de abandono de los estudios, dejarlos inconclusos o aplazarlos, y eventualmente facilita a tener un mayor número de hijos, desempleo, fracaso en las relaciones de pareja, ingresos inferiores de por vida y contribuye a perpetuar el ciclo de la pobreza. ¿Por qué se dice a perpetuar el ciclo de la pobreza? Porque por sí, como se dice al inicio, aplazan el estudio o incluso lo abandonan. Actualmente, si analizamos, para poder tener un buen empleo o buenos ingresos, se debe tener aunque sea el bachillerato. En muchas ocasiones también las carreras profesionales. Cuando esto no sucede, de por sí las personas o los adolescentes después de tener a sus hijos se van a tener que conformar con un trabajo que les dé como para solo sobrevivir y van a vivir en extrema pobreza o pobreza de una manera pues regular, no, o sea, viviendo al límite, ¿cierto? Porque sea el embarazo a temprana edad. El embarazo a temprana edad se da por una combinación de factores como la falta de acceso a la educación sexual, los métodos anticonceptivos, el inicio temprano de las relaciones sexuales, la pobreza, la violencia sexual o familiar y factores culturales o sociales. Esos elementos interactúan y aumentan el riesgo de un embarazo no planificado en la adolescencia. En esto tenemos algunos factores sociales y económicos, que en este se encuentra la pobreza. A menudo se asocia con la tasa más alta de embarazo adolescente, ya que la falta de oportunidades puede influir en las decisiones y el acceso a la información. También tenemos lo que es la desigualdad de género. Las normas sociales que perpetúan la desigualdad pueden aumentar el riesgo. También el contexto social. El embarazo temprano puede ser más común en zonas rurales o entre comunidades indígenas y afrodescendientes, así como las familias disfuncionales o con problemas de violencia. En este último contexto, con respecto a las familias disfuncionales o con problemas de violencia, los adolescentes buscan refugiarse con personas de la calle o amigos y no se toman pues como el tiempo de analizar para afrontar lo que está pasando en sus hogares, y lo que hace es como tomar malas decisiones, y se refugian lo que es en las drogas, el alcohol o incluso en este caso pues a tener relaciones sexuales a muy temprana edad. Y como no están informados con respecto al tema de las consecuencias que puede tener el hecho de tener relaciones sexuales, quedan en embarazo. Tenemos también lo que son los factores educativos y de salud. Falta de educación sexual. La definición o nula educación sexual genera mitos y desconocimientos sobre los métodos anticonceptivos y la sexualidad en general. Actualmente muchos jóvenes tienen miedo de cómo acercarse a sus padres o a personas adultas a pedir información con respecto a los métodos anticonceptivos o de planificación. También tenemos lo que es el acceso limitado a métodos anticonceptivos. La dificultad para obtener o usar anticonceptivos de manera adecuada es un factor clave. También está el factor de comportamiento y personales. Está lo que es el inicio temprano de relaciones sexuales. Comienzan las actividades sexuales a edades muy tempranas, prácticas sexuales sin protección, el uso incorrecto, la falta de uso de anticonceptivos en las relaciones sexuales. La presión de grupo, la influencia de los pares y la presión para tener relaciones sexuales puede llegar a
a tomar una decisión no deseada. El consumo de sustancias, el uso de alcohol u otras drogas pueden reducir la inhibición y llevar a la actividad sexual no planificada. Otro de los factores es la violencia y el abuso. Violencia sexual. Un porcentaje de embarazo adolescente son resultados de algún tipo de agresión sexual. La violencia familiar. Las dinámicas familiares violentas o el abuso en la infancia pueden aumentar el riesgo de embarazo. Soluciones para este problema es: para evitar el embarazo a temprana edad se puede implementar la educación sexual integral, que incluye consejería y conocimiento sobre anticonceptivos como condones y otros métodos para prevenir embarazo y enfermedades de transmisión sexual. Y también tenemos otros factores muy importantes. Es a lo que es los métodos anticonceptivos, que está el de combinar métodos, el uso de simultáneo de un condón con otro método anticonceptivo, como la píldora, el parche, el anillo. Estos ofrecen la mejor protección contra embarazos y enfermedades de transmisión sexual. El método de barrera, el condón externo, que en este caso sería el del masculino, y el condón interno, que es el femenino, son ejemplos de métodos de barrera. El anticonceptivos de larga duración, los métodos de larga duración como implantes o dispositivos intrauterinos como el DIU. Estas son otras opciones recomendadas especialmente para adolescentes que han iniciado su actividad sexual. Otro factor muy importante también es la educación y el apoyo. Está lo que es la educación sexual integral, que esta educación sexual en escuelas y comunidades ayuda a los jóvenes a entender más su cuerpo, su salud reproductiva, métodos anticonceptivos y derechos sexuales que tiene cada uno de ellos. Está la consejería y apoyo, que es fundamental que los adolescentes tengan acceso a consejería y apoyo de personal de salud capacitado para elegir los métodos anticonceptivos más adecuados para cada uno de ellos. También está lo que es el apoyo familiar y escolar, que la familia y la escuela son entornos protectores que pueden ofrecer apoyo. La permanencia escolar se asocia con una menor tasa de embarazos adolescentes, ya que empodera a los jóvenes y les brinda una mejor oportunidad. También tenemos lo que es el empoderamiento y proyecto de vida. Empoderamiento: ayudar a los adolescentes a desarrollar habilidades socioemocionales y a la capacidad de tomar decisiones informadas y responsables sobre su salud es crucial. El proyecto de vida: ayudar a los jóvenes a definir metas y un propósito claro en la vida. Así puede darles coherencia en sus relaciones y en su visión del futuro, retrasando el inicio de la vida sexual o la planificación de hijos. Ya por último, pues tengo unas conclusiones que saqué con respecto a esta problemática, y es que el embarazo a temprana edad es un problema que se ve demasiado en la vida diaria y en ocasiones simplemente lo normalizan, pero si lo analizan se puede prevenir teniendo una buena comunicación con los adolescentes. También la educación sexual aún está vista como un tabú o mito del cual no se puede hablar con naturalidad porque la sociedad se escandaliza. Deberíamos tener más en cuenta que pues ya no estamos en la era o en la época de piedra, que ya hay que tener mucha más confianza con los adolescentes, porque en esos momentos los adolescentes no piensan bien lo que van a hacer y simplemente es a lo que dices y de cabezas y sin casco. Entonces la conclusión es que deberían tomarse más el tiempo de hablar con sus hijos, incluso en las escuelas, integrar o anexar lo que es la materia de educación sexual, que hubo un tiempo que se vio esta materia, de un momento a otro la retiraron y eso era algo indispensable para los adolescentes. También se debe tener más confianza con los jóvenes y hablar de sexualidad, explicarles cómo funciona y las consecuencias que tiene. De esta manera se podría evitar que muchos jóvenes sean padres a temprana edad y abandonen sus estudios. Eso sería todo. Muchísimas gracias.